Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos al programa de... ¿Cómo se llama, Ezequías? El Estudios Bíblicos, temporada 9, capítulo que vayamos a leer. El capítulo 30 de Primera de Samuel. Aquí estamos, mis amados hermanos. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequías Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Y hoy, mis amados hermanos, estaremos estudiando el capítulo 30 del libro de Primera de Samuel. Un libro muy interesante donde se narra una historia verdadera. Todo empezó con una mujer de fe, Ana. Lloró ante la presencia de Dios para que le diera un hijo. Ella era la esposa del Caná y Penina era quien la molestaba y la hacía llorar, que era la otra esposa del Caná, que tenía muchos hijos, pero en vez de darle gracias a Dios por tener muchos hijos y compartir con Ana, lo que hacía era molestarla. Entonces, gracias a esa mujer de fe, nació Samuel. Y ella cumplió su promesa, le entregó a Samuel a Dios por medio de el sacerdote Elí, que tenía 2 hijos, Ofni y Finde, que fueron de desobediencia y de vergüenza, de la cual, por causa de su desobediencia y la mala crianza que le dio el sacerdote Elí a sus hijos, fue que pasaron tantas desgracias, sacaron el arca, cometieron tantos pecados, murió Elí y murieron ellos también. Y Dios le quitó el sacerdocio a esa familia. De ahí viene Samuel y de ahí viene una linda historia que estamos aquí compartiendo con todos los que nos escuchan y nos acompañan en este hermoso programa. Recuerden que somos también los creadores de la Fundación Portal de Jehová.fun, página web. Somos Portal de Jehová en la Tierra, un ministerio apostólico internacional. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos que realmente lo necesitan. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar leyendo. Primero vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos permite compartir con ustedes esta hermosa historia de la vida real, de lo cual están escritas en las crónicas de los reyes allá en aquellos países de Oriente, en Roma y en esos países donde hubo la oportunidad de que se escribieran con los escribas cada consecuencia, cada causa, cada problema, cada solución de los reyes, y quedó escrito en la historia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este hermoso momento que vamos a compartir en este hermoso programa de estudio bíblico, Señor, donde estamos leyendo 1 Samuel en obediencia a tu palabra que dijiste, Señor, que leyera 1 y 2 de Samuel. Comparto con mis hermanos este momento tan hermoso para escudriñar tu escritura, Señor, y tomar de ella lo mejor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por darnos la oportunidad de compartir con todos aquellos que nos escuchan y aprender cada día más, todos juntos, tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dice el capítulo 30 de 1 Samuel, David derrota a los amalecitas. Como podemos ver, la vida de los amalecitas, amados hermanos, ellos eran muy malos. Ellos eran de adoradores de dioses paganos. Y como Dios estaba con David, Dios bendijo la vida del rey David para darle muchos triunfos, muchas victorias. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Bueno, David, ¿de dónde regresa? De una batalla que iba a tener con los filisteos en contra del pueblo de Israel. Y los príncipes filisteos decidieron que por favor David no fuera. Gracias a esa decisión, David no tuvo que ir a pelear contra Israel, aunque David tenía en su corazón de voltearse en mitad del campo y pelear a favor de los israelitas, porque David no era traidor, David amaba a Dios. David no le iba a dar la espalda a su pueblo. Entonces, los filisteos le dicen que se devuelva, que no lo quieren al lado, porque los filisteos, los príncipes, le dijeron al rey Aquís: no sea que se ponga en contra de nosotros en medio de la batalla.
y los derrote, porque Dios estaba con David. Y Aquís, con mucha pena, con mucho respeto, le tuvo que pedir a David que se devolviera con su gente. En eso que David se devuelve, los amalecitas invadieron a Siclá y invadieron el Negué. Y entonces se consigue David con esto, con esta sorpresa, que habían prendido fuego a todo lo que él tenía en Siclá. Y dice, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Fíjense, Dios los protegió, porque todo lo que estaban en Siclá, las esposas de David, las mujeres del batallón de David, todos ellos fueron llevados, ¿verdad? Se lo llevó a los amalecitas, pero no le dieron muerte a ninguno, porque la mano de Dios estaba sobre ellos protegiéndolo. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Qué te parece esa parte, Josías? La ciudad quemada. Pues a mí me parece... ¡Ah, qué tristeza! Muchos inocentes murieron. Aunque no eran inocentes. Bueno, algunos niños... Los niños sí son inocentes. Los niños son inocentes. Los adultos no, porque creían en sus ídolos y estatuas falsas. Hacían sacrificio. Robaban. Fornicaban. Bueno, pero me parece triste porque los niños no tienen nada que ver. Y también murieron quemados. Algunos niños murieron por la mano de los amalecitas. Sí, fueron heridos. Pero la gente que se llevaron no fueron heridos ninguno. Me parece un milagro. Milagro de Dios, la mano de Dios sobre ellos, porque las esposas de David, los hijos de David, los hijos de lo que estaban trabajando con David, ningunos murieron, gracias a Dios. Obvio sería que lo tomaran como esclavos los amalecitas. Sí, claro, esa era la idea. Gracias, Josías. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Qué te parece esa parte, Sinaí? Pues claro, ellos alzaron su voz porque se le habían llevado sus hijos, sus esposas, todo lo que era, y le prendieron fuego a la ciudad, o sea que los dejaron prácticamente sin nada. Ay, sí. Alzaron su voz y lloraron tanto por sus familias como por las cosas que habían perdido. Ay, sí, da un gran dolor, ¿verdad? Cómo hay tanta maldad en el mundo. Alzaron su voz y lloraron hasta quedar sin fuerzas. En el versículo 5 del capítulo 30 de 1 Samuel dice, las dos mujeres, gracias Sinaí, dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, imagínate, había una que se llama Ahinoam Jezreelita. Como la reina. Ahinoam, sí. Ahinoam. Y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. También eran cautivas. ¿Qué te parece, Ezequiel, que le llevaron las dos mujeres al rey David? Pues lo dejaron prácticamente sin nada. ¿Verdad? Apenas tenía dos esposas. Más Mical. Pero Mical estaba separada. Estaba casada con Paltiel en ese momento. Sí. Bueno, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Querían apedrearlo, lo de Siclab. ¿A quién? A David, a todo su batallón. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Es triste, ¿verdad? Que uno venga de un lugar y consiga tal desgracia. Quemaron todo, nadie quedó con casa y todos lloraron. Y David, en vez de ponerse a llorar, que bueno, me imagino que el momento lloraría por su esposa, David lo que hizo fue que buscó la fortaleza en Dios. A veces, mis amados hermanos, nosotros creemos que vamos a resolver los problemas en nuestra propia fuerza. Déjame decirte que eso no es así. En nuestra propia fuerza no vamos a resolver nada. Nosotros tenemos que fortalecernos en Dios, así como lo hizo el rey David. Es difícil, a veces tú estás pasando un problema, algo que te aturde, algo que te tormenta, algo que no te deja avanzar. Pero puedes llorar, porque no es malo llorar. A veces hay que llorar para descargar tanto estrés o tanta angustia, tanta aflicción. Y uno cuando termina de llorar siente un alivio, porque uno lloró en los brazos de Jehová.
Pero nosotros tenemos que fortalecernos en Dios y decir, si Dios dio una promesa a mi vida, se va a cumplir. Es más, Dios dio la promesa a mi vida y la promesa se va a cumplir en mi vida porque Jehová no miente. Esa es la forma de nosotros fortalecernos en Dios. Que aunque te apedreen, que aunque te hagan daño, que aunque te critiquen, te torturen, porque hay personas que te torturan no solamente en lo físico, sino en la mente. Te dicen, ay, ¿tú crees que eso se te va a dar? Ay, ¿tú crees que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar lo otro? Son gente malvada, usada por el enemigo para hacer que tu fe se apague. Entonces, mis amados hermanos, fortalezcámonos en Dios. Dios dio una promesa a tu vida y esa promesa se va a cumplir. Si Dios dijo que va a sacar a tus hijos de las drogas, confía en Dios que Dios lo va a hacer. Dios te dijo que te va a dar lo que el saltón, el pulgón y el revoltón te quitó y te lo va a multiplicar 100 por 1. Dios lo va a hacer porque Dios no miente. Dios te dijo que vas a viajar a las naciones a predicar el evangelio. Dios lo va a hacer, Dios no miente. Dios te dijo que te va a dar un empleo, pues fortalécete en Dios que Dios te va a dar ese empleo que tanto le has pedido. Todo es creerle a Dios, fortalecernos en Dios como lo hizo el rey David. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Fíjense, David consulta a Dios. ¿Qué pasa cuando tú tienes problema? Tú tienes que consultar a Dios. Padre, ¿tú crees que este problema se va a poder resolver? Por favor, ayúdame, Señor Dios de los ejércitos. Y Dios te va a dar una respuesta, ya sea por la Biblia, ya sea por un mensaje de enlace que esté viendo, o ya sea que un hermano te dé una llamada telefónica sin tú haberle contado tus problemas para nada a él, y él llegue y te diga, así te dice el Señor. O estuve hablando con Dios y el Señor me puso en un sentir de que te llamara, de que te preguntara, de que te dijera qué es lo que te está pasando. Déjame decirte que el Señor te dice que te ama. Así es que debemos trabajar y actuar, mis amados hermanos. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, tenemos que confiar en Dios, porque en nuestra propia fuerza no vamos a lograr nada. Así como lo hizo David, consultó a Dios por medio del efod que tenía el sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Y Dios le dijo que sí, que lo incluso le dijo, y vas a liberar a los cautivos. Qué fe tan grande tenía el rey David, que él hacía las cosas muchas veces, no voy a decir que todas, porque hasta nosotros fallamos. Él hacía las cosas confiando en Dios. Bueno, y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Mira cómo Dios hace todo. El cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Un egipcio usó Dios para que fuera guía del rey David. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Dios puso a esa persona que se estaba casi muriendo de hambre en los caminos de David para que lo alimentara, pero también para que ayudara. Así Dios también va a poner egipcios o personas en tu camino para que tú le ayudes, le dé de comer, lo sustente. Y luego esa persona te va a ayudar, porque para eso Dios hace las cosas. Por eso que tú no puedes negarle la ayuda a todo el mundo. Porque hay personas que dicen, no, yo no ayudo a fulano porque vende droga. Yo no ayudo a fulana porque se prostituye. Yo no ayudo a fulano porque es alcohólico. Pero esos alcohólicos, esos drogadictos, esas prostitutas, en un momento que necesitan la mano de alguien que realmente le pueda hablar de Cristo, tienen el derecho de recibir palabra de Dios, donde cuando estén pasando por sus peores momentos, tú le digas, Cristo te ama. Ese es un pan de vida que tú le vas a regalar. Tú vales mucho para Dios. Eso es un vaso de vino que le vas a dar. Que tú le digas, ¿sabes qué? Hay un hombre que murió por ti y quiere que tú salgas del alcohol porque quiere verte progresar y no te quiere ver muerto en el alcohol.
Eso es uva fresca para Él. Entonces, mis amados hermanos, debemos trabajar bien lo que hacemos a diario para el Señor. Ve a quién tú le vas a predicar. Ve quién necesita la palabra. Ay, que ves una persona toda hedionda, toda oliendo mal, engrajosa, sucia, y te dice, por favor, dame un pan. Uy, no, ¿qué le pasa, señora? Uy, que huele mal. No, usted le da el pan y le dice, Dios te bendiga. ¿Sabe qué? Busca de Dios y nunca pedirás pan, más bien tendrás para dar. Amén. Bueno, y le dijo David en el versículo 13 de 1 Samuel capítulo 30. ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incircuncisión a la parte del Negué, que es de los cereteos y de Judá, y al Negué de Caleb, y pusimos fuego a Siclá. Imagínate, ¿por qué abandonó el amo, que era amalecita, al egipcio? Porque el egipcio estaba enfermo. A veces la misma gente perversa abandonan su propia gente, ¿verdad? Porque están enfermos y no le tienden la mano. Déjame decirte que si tú te sientes mal, aquí hay un hombre que te puede guiar. Un pastor, un evangelista, un apóstol, un profeta, un maestro de la palabra. ¿A qué te va a guiar uno de estos hombres? A los pies de Cristo. A los pies de Cristo, para que seas salvo. No te van a dejar, esos hermanos en la fe, no te van a dejar en la nada, para que te muera de hambre, de miseria. No me importa tu problema, ese problema es tuyo, no. Los cristianos, verdaderamente cristianos, sufrimos el dolor de otro. Los verdaderamente cristianos nos compadece el dolor del otro, porque somos hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios, así como Dios alimenta a las aves del cielo, así te va a alimentar a ti. Así nosotros también tenemos que ser concernientes con nuestros hermanos o con aquellas personas extrañas que necesitan un bocado de pan físico, pero también espiritual. Nunca en el camino de Dios, nunca te van a dejar solo. Dios siempre va a poner a alguien que te guíe. Y le dijo David, así como Dios puso a David, a este egipcio para que no muriera, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás. Imagínate, júrame por Dios que no me matará. David le hizo la pregunta y él le pidió un juramento. Ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Claro, ese hombre no quería volver a la mano de su amo, que lo abandonó porque estaba enfermo. Y no sabía si David, al entregarlo allá, al llevarlo él allá, lo entregaría en manos de esa gente o lo mataría. Por eso lo hizo jurar por Dios, porque era un egipcio. Pero Dios es maravilloso. Cuando tú estés en un lugar de problema, de tormento, y te sientas que vas a ser traicionado por alguien, dile, Señor, yo estoy en tus manos, no deje que el enemigo me haga daño. Protégeme, Señor. Y Dios te va a proteger. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Mira cómo pasa, ¿no? Dios tuvo misericordia de esos 400 jóvenes que se montaron a caballo y huyeron. Pero David los hirió desde la mañana hasta el día siguiente en la tarde. Y acabó con todos ellos. ¿Por qué? ¿Cómo estaban los amalecitas? Estaban felices de haber hecho daño a Judá y haber hecho daño a Siclá, que eran filisteos. Entonces, que estaban ellos celebrando el botín que tenían. Quemaron casas, sellaron el botín, las mujeres y los niños, para, como dice Josías, para hacerlos esclavos. Y estaban tomando, imagínense, bebiendo, haciendo fiesta, con un mal que habían hecho, de la cual no está bien que hagamos mal a los demás.
Si hay gente que se ríen de tu dolor, gente que se ríen y se gozan de la maldad, o de que te quitaron el empleo y se lo dieron a otros y se sienten feliz porque al fin te sacaron del cargo que te dieron. Otros que si te ven que te quitaron la casa porque no la pudiste pagar más, hacen hasta fiesta porque se fueron esos vecinos insoportables de la cual por ni pagar le dieron su casa. De que al vecino le cerraron el negocio, qué bueno, ahora que venga a chupársela como nosotros. Hemos escuchado todo ese tipo de forma de expresarse de mucha gente mala, perversa. Pero ¿qué pasó? A esa gente también le llega su castigo. Si no se arrepiente, le espera la muerte eterna, la muerte física y la muerte eterna. Aquí Dios le dio el permiso a David, o mejor dicho, le dio la victoria para matarlos a todos. Solo los 400 jóvenes que huyeron a camello. Y libró David todos los que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Para que tú veas, todo lo que ellos se llevaron, se lo llevó y recuperó a sus 2 mujeres. Todo lo que los amalecitas robaron, Dios le permitió a David recuperarlo, tal como Dios se lo había dicho a través del ephod con el sacerdote Abiatar. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Ve? No le faltó cosas ni grandes ni pequeñas. Todo lo recuperaron, gracias a Dios. Recuperaron los hijos, recuperaron las hijas, recuperaron las esposas, recuperaron todo como Dios lo había dicho a David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Imagínate, salieron bendecidos porque Dios permitió que recuperaran todo. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir. A David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó, a la gente les saludó con paz. Bueno, David logró llegar al lugar donde dejó a los otros 200. Llegó bien. Hay personas que te van a decir: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que ir a donde están los que ni te ayudaron, o aquellos que ni te tendieron la mano? No, usted va para allá porque usted no es una persona rencorosa. Usted es una persona que es de paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Siempre hay gente perversa del lado tuyo. Siempre, así como donde el rey David. Siempre va a haber gente perversa, de corazón cruel, maligno, perverso de verdad. Y usted tiene que saber que eso no es de Dios. Usted no puede ser perverso. Si aquellos no fueron porque estaban enfermos, cansados, pero son tus amigos, ¿verdad? Andan contigo en esa guerra. Usted no tiene que tener ese sentimiento tan horrible. Usted tiene que ayudarlo. Así como David ayudó a aquellos 200 que se quedaron porque estaban cansados. Usted no puede pagar mal por mal, porque el que paga mal por mal le va muy mal. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Ve? David le dijo que no hagan eso y le llamó hermanos míos. De lo que Jehová nos ha dado, quien nos ha guardado fue Jehová, ¿verdad? Y ha entregado en nuestras manos a los mediadores que vinieron contra nosotros. O sea, él fue racional, fue una persona sensata, sabia. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros queramos esa sabiduría. Dice: ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde
aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Por decir, se va un grupo de soldados a la guerra y consiguen una victoria y traen oro, pero se quedaron unos en el bagaje, póngale que en el resguardo o en el lugar de descanso de los militares. No, nada más se van a hacer ricos los que fueron a la batalla y a los que se quedaron guardando la ciudad no tienen, no. Hasta hoy esa ley se ha hecho de que el que va a la guerra y consigue botín, consigue riqueza, consigue lo que sea, se es repartido por partes iguales a los que quedaron en el depósito o en el bagaje o en el establecimiento o en la guarnición. Eso está bien, esa ley la hizo David y me alegra mucho porque valora a todos el equipo por igual. Así tú también tienes que valorar a las personas, no decir, no, como la hermanita no vino porque le dio fiebre, no le vamos a dar nada. No puedes pensar igual ni pagar mal por mal. Lo vuelvo y se lo repito. Y cuando David llegó a Siclab, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, mira lo que hizo David, sabiendo que los amalecitas también hicieron daño a Judá. Él no se quedó con el botín para él solo, para los de Siclab y para él, los israelitas. No, él me mandó a los israelitas de Judá. Qué bonito corazón, un corazón que a Dios le agradaba, porque decía o dice la palabra que el corazón de David era conforme al de Jehová. Dice, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. ¿Por qué son enemigos de Jehová los amalecitas? Porque ellos eran idólatras y hacían mal a todos los demás. Y ahí David le mandó un pequeño botín sí, de lo que Jehová le permitió recuperar. No fue egoísta, David fue un hombre sensato. Tú también tienes que ser así, una persona que comparta con los demás, así los demás no hayan ido contigo a la guerra, pero tú sabes que le hicieron un daño. Si tú tienes, da. Dice, lo que envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jartir, en Aroer, en Sicmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Horma, en Corsán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Qué bonito, ¿eh? Le dio a todos. Qué bonito ser con un corazón conforme al de Jehová, corazón misericordioso, bondadoso, que da en vez de estar recibiendo todo el tiempo. Y sí, claro, él recibió, pero en ese momento él se arriesgó confiando en Dios. Dios le dio la victoria. Esa victoria que él obtuvo la compartió con los demás. Yo espero en el Señor que mi corazón nunca se contamine, ni el de mis hijos, y que nosotros podamos dar cuando Dios nos dé, y dar con corazón alegre, sin remordimiento y sin sacar en cara nada, sino que demos con amor, así como tal hizo David, sin decirle a las personas, tú no pasaste el trabajo que pasé yo para yo estar compartiendo contigo. No, eso no es así, sino dar y decir, yo pasé mucho trabajo, gracias a Dios, Dios me dio la victoria y ahora quiero compartir contigo parte de esa victoria. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí esta hermosa historia de Primera de Samuel, capítulo 30, de la cual hemos leído 31 versículos. Mañana será que seguiremos trabajando en esta hermosa historia bíblica. Dios le bendiga y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.